Saludos de Grian Kutanda. Hoy hemos querido hacer un programa especial, un vídeo especial, dirigido al pueblo palestino. Sabéis que están sufriendo un genocidio en Gaza desde hace más de 2 años. Sabéis que el pueblo palestino viene sufriendo desde 1947-1948 y hoy se están celebrando en todo el mundo manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, con motivo de lo que ellos llaman la Nakba. Sabemos, por ejemplo, que hoy mismo está habiendo una manifestación en Londres en apoyo al pueblo palestino y que la extrema derecha ha convocado una contramanifestación también en Londres. Ya sabéis que es la extrema derecha la que está apoyando a nivel global a Netanyahu y a sus fascistas genocidas en Israel, a ese gobierno sionista que está masacrando a la población palestina. Y queríamos celebrar también la Nakba de alguna manera queríamos hacernos presentes. La Nakba en realidad se celebró ayer, la celebran el 15 de mayo concretamente, pero se ha trasladado, las manifestaciones se trasladaron al día de hoy, día 16. La Nakba es la desintegración de la sociedad palestina que tuvo lugar entre 1947 y 1948. Es donde nace todo ese movimiento de intentar ayudar al pueblo palestino, a los refugiados palestinos. De ahí surge también la UNRWA, esa agencia de Naciones Unidas para la protección de los refugiados palestinos, porque la misma UNRWA define a los refugiados palestinos como aquellas personas cuyo lugar de residencia habitual era el mandato británico de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948 que comenzó un 15 de mayo en aquel año. Tras esta guerra, los sionistas se apropiaron del 78% del protectorado británico y lo convirtieron en lo que ahora conocemos como Israel. Y desde entonces han intentado apropiarse del resto, de ese 22% que quedaba en manos de los palestinos, y están haciéndolo, lo están haciendo directamente, previamente arrasando sus poblaciones. En aquel tiempo, ya en 1948, 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. Más de 500 poblaciones palestinas fueron arrasadas, fueron destruidas, para expulsar a los palestinos de allí. Incluso los nombres geográficos fueron borrados y cambiados. Borraron los nombres palestinos de las poblaciones y pusieron los nombres israelíes, los nombres hebreos. Se empezaron a expropiar tierras, empezaron a arrebatarle sus tierras a la gente de Palestina, que vivía allí antes de que llegaran los sionistas. Vivían junto con judíos que no eran sino sionistas. En Palestina vivían judíos y musulmanes, convivían tranquilamente hasta que llegaron los sionistas. Y destruyeron en torno al 80% de las mezquitas de los palestinos. Se mire desde donde se mire, fue una limpieza étnica. Y por eso queríamos, de alguna manera, celebrar con los palestinos esta fecha, porque es una fecha vergonzante para los sionistas. Y para eso quería leeros un fragmento de un libro mío, La Rosa de la Paz. Aquel libro lo escribí creo que fue en el año 2002 y lo publicamos ya en el año 2003. Lo escribí durante la guerra de Irak, no sé si fue 2002, 2003. El caso es que lo publicamos poco después, lo publicamos a través de Ediciones Obelisco, que
se dieron mucha prisa en publicarlo porque era un contenido muy presente en aquel momento con la guerra de Irak. Pero allí también de alguna manera estuve hablando también del tema palestino, de lo que ocurría con los sionistas y con su ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente. La Rosa de la Paz fue el libro asociado al Fórum de las Culturas de Barcelona del año 2004 y tuve la suerte de que me hiciera el prólogo de este libro el que había sido director general de la UNESCO, el profesor Federico Mayor Zaragoza. Alguien que fue 2 veces nominado al Nobel de la Paz, al final no se lo dieron, pero bien que lo merecía. De modo que os voy a leer un pequeño fragmento de este libro que está precisamente dedicado a esa ley del talión que han utilizado los sionistas para masacrar impunemente al pueblo palestino. Ese ojo por ojo, diente por diente. En mi libro La Rosa de la Paz, en un fragmento titulado precisamente Ojo por ojo, yo decía: ¿por qué disculpas tu odio con la mirada extraviada? Jurando que fue el mismo Dios el que te dio su venia para la venganza. ¿Acaso un padre alentaría la venganza entre sus hijos, por terribles que fueran los males que alguno de ellos pudiera haber infligido? ¿Por qué culpas al cielo de lo que solo tu vientre te exige, velando tu juicio con imágenes delirantes y palabras atroces? No me digas, te lo ruego, que tu ojo por ojo es el único lenguaje que entienden los malvados. Si así fuera, hace tiempo que los malvados se habrían corregido y todos habríamos olvidado ya esa macabra sentencia. Mas no es paz lo que nos ha dejado, sino una cadena interminable de venganzas y desquites. ¿Cuántos ojos y dientes estás dispuesto a pagar como tributo? Hasta que tu ojo por ojo, diente por diente, ofrezca los frutos que afirmas buscar. Y si tu cólera fuera estéril en frutos, ¿qué harías entonces? ¿Seguir perdiendo dientes con las cuencas de los ojos vacías? Si aquel al que acusas de malvado fuera más fuerte que tú, ¿exigirías también el cobro de ese siniestro tributo de ojos y dientes? ¿O se trata no más que del alarde bravucón del pendenciero, que solo ejerce su violencia ante los que expían sus debilidades? ¿En eso fundas tu valor y tu coraje? ¿En eso fundas tu arrogancia? No pidas que crea que fue Dios quien te dio licencia para ondear al viento lo peor que hay en ti. Y encima, jactarte por ello. No me pidas que crea que fue el cielo el que dio al hombre una coartada para ejercer de juez y verdugo. Si te miras al espejo, hallarás la fuente de tu confusión y tu dolor. ¿Se puede justificar la violencia o la guerra desde un punto de vista religioso? ¿Qué dicen en realidad las grandes religiones al respecto? A estas preguntas responde Grian Kutanda en su libro La Rosa de la Paz, un ensayo sobre el absurdo de la violencia y la guerra desde las principales enseñanzas espirituales del mundo, salpicado con cuentos y prosa poética al más puro estilo de Grian. Libro asociado al Fórum de las Culturas de Barcelona, con prólogo de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO. La Rosa de la Paz, el mensaje de los místicos de toda la humanidad frente a la violencia y la guerra. Adquiérelo con la dedicatoria del autor en la tienda de Midnight Sun, El Sol de Medianoche. Me quedo con este fragmento. Como digo, lo escribí en mi libro La Rosa de la Paz. Os invito a comprarlo y si nos lo compráis en Midnight Sun incluso os lo puedo mandar dedicado. Y si no, baste con lo que os he leído.
Sí que quería comentar eso de la ley del talión, en la que se basan tanto los sionistas para masacrar al pueblo palestino. La ley del talión, eso del ojo por ojo, diente por diente, proviene del Código de Hammurabi. Es uno de los primeros textos escritos en la historia de la humanidad, en la primera civilización que tuvo lugar en Mesopotamia. Hubo un rey que se llamó Hammurabi y que escribió un código legal para intentar poner un poco de orden en aquella humanidad por civilizar del siglo XVIII antes de la era común, antes de Cristo, antes de la era común. Siglo XVIII quiere decir 1700 y pico antes de Cristo, antes de la era común. Pero este texto, esto del ojo por ojo, diente por diente, se incluyó también en la Torá hebrea, se incluyó en lo que ahora los cristianos conocen como el Antiguo Testamento. Concretamente, se integró en distintos lugares, pero principalmente en el Éxodo, el libro que supuestamente escribió Moisés. Era pues parte de la ley por la que se regían los israelitas, los judíos, se regían en sus 40 años por el desierto. Y concretamente en Éxodo, capítulo 21, versículos 23 a 25, dice: si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. De ahí viene esa salvajada en la que todavía creen los sionistas y en la que ponen toda su fe, ese ojo por ojo, diente por diente. Pero daos cuenta de que esto lo hizo Hammurabi en su momento, antes incluso de que lo integraran los israelitas en su éxodo. Esto lo hizo Hammurabi para poner un poco de orden en una sociedad que estaba por civilizar, donde las venganzas eran lo corriente. No había jueces, no había ningún tipo de magistrado, no había nadie que promulgara ningún tipo de ley, y simplemente cuando alguien se sentía agraviado se vengaba. Entonces Hammurabi lo que intentó en su código fue pues intentar limitar las venganzas. Que si te habían sacado un ojo, pues bueno, venga, te dejamos que le saques un ojo al otro, pero no lo mates. Vendría a ser un poco la explicación sencilla de lo que era esta ley del talión que aparece en el Código de Hammurabi y que posteriormente asumen los israelitas en su tránsito por el desierto. Como digo, esto es de cuando la humanidad estaba por civilizar. No es para aplicar en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? ¿Qué es lo que están haciendo los sionistas con el pueblo palestino? La humanidad estaba por civilizar, como digo, el Código de Hammurabi es del siglo XVII antes de la era común, y el Éxodo de Moisés se está datando en el siglo XIII antes de la era común, en torno a 1270. Es decir, cuando la humanidad estaba por civilizar. No es un código que podamos utilizar ahora. En estos momentos tenemos los derechos humanos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos Naciones Unidas, tenemos una ley internacional, y todas estas cosas se pueden dirimir de otra manera. Nada más, aquí termina este espacio. Simplemente un último apunte que os quería dar. Hoy es también Eurovisión. Hoy es el Festival de Eurovisión y ya sabéis que aquí también los sionistas la han liado. Al punto que ha habido 5 países, entre ellos España, que se han negado a participar en el Festival de Eurovisión mientras Israel esté manteniendo ese genocidio contra la población palestina en Gaza. Hay una gran polémica detrás, no solo esto, sino que la participación no solo es la participación de Israel, sino que también Israel está financiando con sus fondos públicos el voto popular en el Festival de Eurovisión, con lo cual están consiguiendo situar siempre a la canción de Eurovisión, si no como ganadora, entre las primeras. Es decir, están haciendo trampas. No solo es que están utilizando el Festival de Eurovisión para blanquear su imagen política, sino que también están haciendo trampas. Hoy es el Festival de Eurovisión. Yo os invito a no verlo. Os invito a que no lo veáis.
Y por otra parte hago una propuesta. ¿Y si las televisiones europeas invitaran a Palestina a que mandaran también un representante a cantar al Festival de Eurovisión? Yo creo que sería una buena idea. A ver entonces cómo reacciona Israel. Y nada más, simplemente recordaros que necesitamos ayuda. Con estas cosas de las que estamos hablando, los algoritmos nos perjudican mucho. Estos vídeos, los algoritmos los ponen detrás para que no los vea nadie. La única manera de que los vea la gente es que los compartáis. La única manera de que los vea la gente es de que pongáis me gusta, que os suscribáis, que nos ayudéis de alguna manera. Eso es lo que os pedimos. Nada más. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.